En esta serie de vídeos estamos viendo cómo podemos resolver los distintos ejercicios planteados. Vamos ahora con el último tipo de ejercicios. Nos dicen que tenemos una máquina de 7500 vatios y que para que funcione correctamente como mínimo debe haber un voltaje de 215 voltios. Tenemos que el voltaje de salida del alternador es de 230, nos dan la distancia entre el alternador y la máquina y me pide con qué sección de cable haríamos esa instalación. Bien, eh, lo primero que tenemos que saber es cuál es la intensidad que circula por ese circuito. Si tenemos 7500 vatios y lo alimentamos a 230 voltios, pues podemos saber cuál es la intensidad que va a circular. Entonces sería potencia igual al voltaje por la intensidad. 7500 vatios será igual. ¿Cuál es el voltaje? 230. Olvídense ahora del 215. Evidentemente, si yo pongo aquí 215 voltios, la intensidad que va a circular tiene que ser superior para que me dé 7500 vatios. ¿Vale? Esto es una primera aproximación. Por la intensidad sería 7500 dividido entre 230 y esto me da, cojo la calculadora, 7500 entre hasta el display 2230 me da 32,60 amperios. Realmente 61, pero bueno. Bien. Si me voy a los tipos de cable que tengo en el anexo 1, hemos dicho que eran 3260. 3260 amperios. Para que circulen 3260 me tengo que ir a una sección de 10 milímetros cuadrados. Por lo tanto, ni con una de 1,5, ni con una de 2,5, ni con una de 4. Tendría que venirme a una sección de 10 milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Esa sería la sección mínima por calentamiento del cable. Entonces tendríamos que, esto implica que necesitamos una sección de 10 milímetros cuadrados. Bien. ¿Para qué me dan estos 215 voltios? Pues me dan porque a lo mejor con esta sección de 10 milímetros cuadrados la caída de tensión que se produce en el cable es lo suficientemente grande como para tener que utilizar una sección todavía mayor. Vamos a ver.
Si yo tengo 3260 amperios y tengo 200 y lo que quiero tener aquí son 215 voltios, o mejor dicho, si yo tengo 230 voltios menos 215 será igual a la intensidad que va a circular, que serán 32,60. Realmente tendríamos que haber calculado esa intensidad con 215, pero bueno, por la resistencia, voltaje igual a intensidad por resistencia. Esta resistencia es la resistencia del cable. Y esta es la caída de tensión que se va a producir en el cable, que son 15 voltios. Entonces sería 15 dividido entre 32,60, que será igual, cogemos la calculadora, 15 dividido entre 32,60, 0,46 ohmios. 0,46 ohmios. Vale. Si nos acordamos de la fórmula de la resistencia, sería la resistividad, longitud partida por la sección. Esto será igual a 1 entre 48, porque lo que me dan es la conductividad, no la resistividad, que es lo que necesito. La longitud sería, ¿dónde estás que no te veo? 25 metros, son 25 de ida y 25 de vuelta, ¿de acuerdo? Nunca se olviden de eso. Serían 2 por 25 dividido entre la sección de cable en milímetros cuadrados. Vamos a suponer que son 10. A ver qué es lo que me da. Sería 50 entre 48 dividido entre 10. Vale, me da que es 0,1 ohmios. ¿Qué significa? Pues significa que ese cable va a tener una resistencia de 0,1 ohmios. Y en mi circuito, si yo quiero que esto se verifique, estos 230 voltios, la intensidad tiene que ser, la resistencia que hemos calculado, que son 0,46, es la resistencia máxima que puede tener el cable. Como 0,1 es más pequeño que 0,46, la sección de 10 milímetros sería correcta para tener menos caída de tensión. Existe una fórmula que nosotros no hemos visto en el curso que nos daría cuál sería incluso la caída de tensión con los datos que tenemos. Vamos a calcular, por ejemplo, si se cumpliría resistencia igual, lo mismo, 48, la distancia sería la misma, la longitud, perdón, pero vamos a poner, por ejemplo, 4, un cable de 4 milímetros cuadrados en vez de un cable de 10. Pues sería 50 entre 48, 4, pues también cumpliría, sería 0,26.
por caída de tensión sí cumpliría, pero no cumpliría respecto a la intensidad que puede soportar un cable de 4. Un cable de 4 solamente puede en este tipo de instalación, ¿de acuerdo? Que no es la más, digamos, las mejores condiciones, pero sí que es una media. Bueno, pues ya hemos visto entonces cómo podemos resolver este, este ejercicio.